Hola, buenos días a todos y todas. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo han amanecido? ¿Han amanecido bien? ¿Súper bien? ¿Todos ustedes, sus familias? Hola. ¿Han amanecido bien ustedes, chicos? ¿Todos? Sin ningún problema, de nada. Hola, hola. Hola, profe. Todo bien, mire, amanecimos bien cansados, pero aquí andamos. Ok, muy bien, excelente. Ya esperando con todo el fin de semana, para irse a descansar y a pasear, me imagino, por ahí. Lo único que tengan cuidado, siempre sigan las medidas de bioseguridad, no se descuiden, usen mascarilla siempre, lavado constante de manos y sobre todo distanciamiento social con la gente afuera de su círculo familiares, donde no hay mucho contacto, pues entonces hay que tener mucho cuidado con la gente.
Ok, es que bienvenidos y bienvenidas a cerrar el fin de semana prácticamente, ya el último round de esta semana y se van a ir a descansar bien tranquilitos todo el fin de semana, sábado y domingo a dormir. Hola, buenos días, señorita Jessica, un gusto. Ok, vamos a ver, nos acordémonos un poquito de lo que trabajábamos la semana pasada. Ayúdenme. ¿En qué nos quedamos? ¿Qué fue lo que estábamos viendo? Yo creo que había una actividad grupal, ¿verdad? No sé si la terminamos con las relaciones internacionales, creo que eran. Ajá, era de hacer una infografía con el grupo y ajá, eso era. La empezamos, pero bueno, algunos la terminaron, otros no. Unos no, unos sí, unos no. Vamos a ver, 15 de 24, 9 faltan, ¿verdad? 9. Quiero verlos, quiero ver, vamos a ver, Lourdes, Steven, bueno, tenemos en su mayoría. Pero sí se acuerdan quiénes son los que integraban esos equipos de trabajo. Sí, ¿verdad? El equipo 1, equipo 2, todo eso. Bien, y siguen llegando. Y están ya preparados para esa defensa, para empezar a defender eso. ¿Están listos, más que listos? Profe, tiene los órdenes de las salas. Es que no me acuerdo. ¿Qué sala era? Eran, vamos a ver, podemos, ¿cómo se llama? Eran 4 equipos, 4 salas nada más. No lo tengo aquí a la mano ahorita, los que estaban integrando cada una de las salas, pero, o sea que la mayoría no ha terminado o ya terminaron todos de preparar la defensa. Profe, en mi grupo sí faltaba poquito, pero no terminamos. ¿Y te acuerdas qué equipo eres? ¿Qué sala? No, número no, pero sí con quiénes, más o menos. ¿Quiénes eran, Jessica? Ah, en Isaac, Andrea, Daniel, Fátima. No sé si me falta alguien, pero ajá, ellos. Ok, de los que acaba de mencionar la señorita Jessica, ¿hay alguien acá? Yo, profe. Ok, ¿te acuerdas tú qué número de sala tenían, Andrea? No, Tampoco. no me acuerdo. No les puedo creer yo eso, si apenas han pasado 7 días. Ok, 7 días vamos de a ver. mucha información, profe. Sí, pero no hay problema, si no se acuerdan de la sala, pero sí se acuerdan del nombre del tema, ¿eh? Y el temita sí, va por siempre en el mismo orden, ¿eh? Según tema, así va la sala. Entonces, se los voy a repetir a ver si así se acuerdan de esto, ¿eh? El tema era relaciones internacionales, ¿verdad? Y la evolución del régimen. Ahí nos habíamos quedado, ese tema. ¿Sí? Sí, creo que sí, profe. Ok, equipo número 1 o la sala número 1. Profe, Hola. somos bueno, yo soy del equipo sala 1, entonces nosotros estamos listos. No sé si pasamos ahorita o va a ser la sala, no sé. No, ya vamos a pasar. Solo les digo el nombre de los equipos que estaban, para los que les olvidó, porque mientras los equipos empiezan a trabajar esta parte, a defenderla, pues los que les hace falta un cachistillo por ahí, pues lo pueden terminar, ¿eh? El equipo 1, tú eres de la Segunda Guerra, Cami.
Sí, de la Segunda Guerra y la nacional, nacional sindicalismo. Ok, perfecto. En la sala 2 o equipo 2 le tocaría o le toca, mejor dicho, los años del boicot internacional. Y la sala 3 o equipo 3, reconocimiento internacional y predominio del nacionalismo. La sala 4 o equipo 4, los primeros intentos de apertura. Esos son los equipos. ¿Ya identificaste el tuyo, Jessica? Sí, profe, el 2. El 2. Ok, bueno, después de Cami, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, nada más eso. Vamos a ver, el 1 ya está listo, el 2 le falta un poquito. ¿Y el 3? ¿Cómo va el 3? ¿Ya terminó? Ya estamos listos, profe. Ok, muchas gracias, Meli. El 4. Cuatro y último. Los de los primeros intentos de apertura. Hola, hola. Arturo, ¿estás por aquí? Yo creo que es el de Arturo. No, profe, yo soy del 3. Tú eres del 3. Ok, un poquito más y le pego. Vamos a ver el del 4, el del 4. ¿Quiénes son los del 4? Bueno, entonces, pero como tenemos identificado 3 grupos, los que no pasen, esos son los que les corresponde. Ok, entonces, vamos a ver. La actividad de hoy la dividimos quizás si nos alcanza el tiempo en 3 partes. La primera de ellas, pues, vamos a trabajar un poquito de la siguiente forma. Primero, pues, la agendita de desarrollo, bueno, les comparto mejor el archivito para que podamos verlo, cómo lo estructuramos. Vamos a verlo por acá. Y de esa forma, vamos avanzando. Vamos a ver. Las guías, periodo 3, segundo año, número 4. Ok, ya está en la plataforma del cole si quieren accesar al material de la otra semana, para que puedan ir, si quieren, leyendo un poquito. Vamos a ver. Un segundo, solo me termina de cargar esta cosa. Aquí viene ya. Vamos a ver. Iniciamos de la siguiente manera. ¿Y qué me está costando que cargue? Al ser el link, no, bueno, ya casi, solo falta que termine de cargar. Hoy sí, ya está. Bueno, comparto. Ok, estamos por acá. Muy bien, vamos a iniciar por la mañana comentando algo sobre lo que es el contenido socioemocional, el autoestima. Con esto es nuestro contenido socioemocional. Bueno, la agendita que tenemos es la siguiente: saludo, contenido socioemocional, una pequeña retroalimentación del tema anterior, pues vemos el objetivo de la clase de hoy, la desarrollamos y luego pues ahí le vamos a agregar, dependiendo del tiempo que utilicemos o nos vaya, pues vamos a hacer un pequeño jueguito al final para poder ver cómo estamos con lo del franquismo. Jugando, aprendemos. Lo vamos a hacer
con un Kahoot o un Quizy. Ya vamos a ver, no me acuerdo en qué lo tengo, pero ya lo veremos. Entonces, nuestro contenido socioemocional para esta mañana es esto, la autoestima. Aquí pues hay una definición extraída pues de... se me olvidó colocar la fuente donde la saqué, pero acá la tenemos. Hay una definición de lo que es autoestima. Ahora quiero pedirles a ustedes de favor que me ayuden a comentar o a analizar o a comprender o a exteriorizar qué es la autoestima, cómo lo ven ustedes, cómo lo comprenden, qué definición o qué aporte pueden hacer a la autoestima. Lo vamos a hacer en forma voluntaria, democrática. ¿Alguien me quiere ayudar con la definición de autoestima? ¿Qué es eso? Autoestima. Buenos días, profe. Buenos días. Es el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Ok, perfecto. Perfecto, muy bien, qué bonito aporte. Excelente. ¿Alguien más me ayuda, bueno, para tener otra opinión más? ¿Alguien más me ayuda definiendo qué es autoestima? ¿Quién más me ayuda? Autoestima. Yo, profe. Adelante, hija. Es la valoración que una persona se tiene de sí misma. Perfecto, también Alison. Excelente, excelente aporte. Muy bien. Y vamos a ver el sexo masculino que dice una participación de un compañero. Autoestima, ¿qué será? Hey, gracias Steven por levantar la mano, muchas gracias. Steven, autoestima, muy bien. Adelante. Hola Steven. Bueno, parece que solo dejó encendida la camarita. Se fue por ahí a desayunar bien tranquilito. Profe, es que Hola. no tiene micrófono. No tiene micro, vamos a ver, pues puso en el chat. No tengo micro, profe. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Gracias por avisarme. Ok, Steven. Pero me dice Marcos que va al rescate, ¿verdad, Marcos? Marcos. Buenos días. Ok, adelante, Marcos. ¿Cómo se llama? Es como como una valoración propia de sí mismo, un autoconcepto de como quererse, no sé, algo así, de nosotros mismos. Bien, ok, Marcos. Excelente aporte también. Y me dice Arturo que no se puede quedar sin participar. Me dice, no, profe, yo también quiero, ¿eh? Entonces, adelante, Arturo. Autoestima. Arturo. Se nos escapó Arturo. Profe, yo quiero. No, profe. Adelante. No, aquí viene. Arturo. Ok. No, por favor, vos. Si ya tenés la idea, no te la voy a quitar. Muy caballeroso, Arturo. Adelante. Va. Vaya, la estima viene siendo como la consideración o la valoración positiva que se tiene de alguien. Entonces la autoestima es como yo me veo a mí misma, no, como yo me quiero a mí misma. Es esa valoración positiva aplicada a mí. Eso es simplemente. Muy bien, excelente participación. Muchísimas gracias, ¿eh? Y
Arturo. ¿Estima o autoestima? Disculpe que yo. Autoestima, autoestima. Bien. Autoestima para mí sería la capacidad de tomar decisiones y de progresar a pesar de lo que digan los demás. Ok. No, Sí, adelante. sería la capacidad de esforzarse sin verse mermado por los comentarios en contra, por las situaciones que nos puedan causar cualquier desaveniencia y no claudicar en los esfuerzos para una meta. Claro que todo eso vendría de la confianza en sí mismo, ¿no? Y cuando sumamos todo eso, para mí, eso sería la autoestima. Ok, muy bien. Excelente todas las participaciones de ustedes. Es eso, ¿eh? Autoestima es tener confianza en sí mismo, de sus capacidades, ¿eh? A veces, como seres humanos, cometemos un pequeño, bueno, grandísimo error, ¿eh? Solo nos vemos la parte negativa, ¿eh? Y decimos, no, yo no soy capaz de eso, y cuando vemos que nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro compañero o alguien más hace las cosas, entonces nosotros nos deprimimos, ¿eh? Nos sentimos mal, ¿eh? Pero no vemos la parte positiva, ¿eh? La parte buena, la parte fuerte de que nosotros tenemos, ¿eh? Y en muchos casos, esa parte fuerte que nosotros tenemos, que a veces ni siquiera hemos eh, que identificado nosotros, es objeto también de envidia por otras personas, ¿eh? Entonces, la autoestima, pues es eso, ¿eh? Cómo yo me siento, ¿eh? La capacidad de sentirme bien, la capacidad de sentir que yo soy, tengo, vale la redundancia decirlo nuevamente, la capacidad de hacer algo, ¿eh? Y es como me veo en realidad, ¿no? Por eso es que les había colocado por acá esta imagen en donde un gatito indefenso, un gatito muy dócil, muy frágil, diría yo, puede sentirse como un verdadero león, una verdadera fiera, Entonces, el autoestima es eso, la capacidad de poderse sentir capaz de hacer alguna cosa. O puede suceder lo contrario, Puede ser que usted sea un tremendo león con un montón de capacidades, pero que se sienta como un gatito, Y a eso pues se le denomina autoestima sumamente baja, Entonces debe de tenerse un equilibrio entre ambos para no caer en arrogancia y todo eso, ni muy deprimido, ¿no? Pero sí, el autoestima es muy, pero muy importante para el desarrollo de nuestra vida, un desarrollo feliz, Si yo me siento bien conmigo mismo, entonces si soy capaz de quererme, soy capaz de sentir esa emoción por mis cualidades, pues también seré capaz de sentir esa misma sensación por otras personas, no puedo querer a otra persona si yo no lo hago conmigo mismo. Ok, muchas gracias. Excelente, excelente. Excelente aporte de ustedes. Vamos a ir a la parte así rapidita de retroalimentación. Vamos a ver si nos acordamos un poquito del temita anterior, lo que es vamos a ver, la represión institucionalizada, Vamos a ver, pues recordémonos cómo el régimen franquista institucionaliza esta represión que no inició justo en la época del franquismo, sino que inicia antes, con el mismo levantamiento armado de los sublevados. Un segundito. Con el mismo levantamiento de los sublevados. Quienes decíamos en su oportunidad
que a todos aquellos que se oponían a ese levantamiento, pues eran objetos de eliminación, y que los mismos republicanos, perdón, que los mismos nacionalistas, los mismos alzados en armas, se habían tomado la tarea de denominarlos como enemigos de España. A raíz de toda esa situación, pues viene y ya esa represión que se inició y se llevó en las zonas de control sublevado y que era una represión brutal, eso lo trasladan ya a la etapa del franquismo, a partir del 39. Con la finalización de la guerra no finalizó esa represión, sino que al contrario, se llevó a cabo de una forma legal, de acuerdo a lo establecido por el régimen de Franco, legal para el régimen, pero ilegal desde todo punto de vista. Y para ello, pues Franco estableció dos leyes. La primera de ellas en 1939. Vamos a ver, ¿alguien se acuerda cómo se llama la primera ley que estableció Franco para reprimir a lo que es la oposición al régimen? ¿No se acuerdan de la primera ley, 1939, donde Franco prácticamente establece los parámetros legales, hablando jurídicamente, para poder llevar a cabo o poder implementar de manera que despiadada hasta cierto punto esa represión? 1939. ¿Les ayuda un cachito? Ley de responsabilidades políticas. Es la primera ley que Franco establece para reprimir a todos aquellos que se habían opuesto al régimen. Ley de responsabilidades políticas. ¿Y alguien se acuerda cómo se llevó a cabo, cómo se implementó? ¿O de qué se trataba esa ley? ¿Quién se acuerda? Tan rápido se les olvidó, 7 días apenas y ya se les olvidó. Acuérdense que esa era una ley que trataba sobre la depuración del gobierno de Franco de todos aquellos que habían colaborado en forma directa o indirecta con la República. De eso se trataba esta ley. Y luego ya en el 40 se crea otra ley. Esa ley se la llama la ley de represión del comunismo y la masonería. ¿Se acuerdan de qué trataba esa ley? Tampoco. No creo yo. Tampoco. Bueno, esa ley trató sobre abrir expedientes a todos aquellos que tuvieran ideas contrarias a la religión, bueno, religión oficial de ahí, ¿no? de ese momento, la católica, las instituciones creadas por la República y en contra del mismo régimen. Todos aquellos que eran acusados de colaborar de una forma o de otra con la República, se les abría ese expediente y al final pues terminaban siendo condenados y terminaban siendo fusilados. Después de condenados pasaban a fusilarlos. Porque
el principal brazo, y aquí sí quiero que me ayuden, por favor, el principal brazo represor encargado de llevar a cabo esa represión en contra del pueblo, de simpatizantes de la República, hasta 1963 fue ¿quién? ¿Quiénes eran los encargados de llevar a cabo esa represión en contra del pueblo? El ejército. El ejército, sí, muy bien, el ejército. Y mire usted los poderes que tenía el ejército. Era el encargado de la coerción, o sea, de la presión, de reprimir, pero también era el encargado de juzgar, de administrar la justicia. ¿A través de qué? A través de los famosos consejos de guerra, los cuales estaban integrados exclusivamente por militares, ¿no? El que entraba a un juicio de esos era eminentemente encontrado culpable. Y luego, pues muchos terminaban en los paredones, siendo fusilados. ¿Y quién se encargaba de hacerlo? El mismo ejército, ¿eh? Función coercitiva, función judicial y función de ejecutar las órdenes que ellos mismos se emanaban al respecto, ¿eh? Eso fue tremendo. Hasta el 63 fue el ejército el encargado de todo eso. Del 63 en adelante, el ejército abandona esa situación y pasa o la retoma otra institución, esa institución que, ¿cómo se llama? Que toma la función de juzgar a aquellos que eran acusados de colaborar con la República, es el Tribunal de Orden Público, del 63 para acá, en donde también pues al final las cosas no cambiaron nada. Este tenía jurisdicción puramente política, se encargaba de juzgar a todos los reos políticos, pero que al final terminaban siendo condenados. Y que, pues recuerden ustedes también esto, al final pues hubo un alto número de reos y que esos reos ocasionaron un hacinamiento completo de las cárceles, y para disminuir ese hacinamiento lo que terminaron fue creando batallones de trabajadores. Todos los condenados iban a parar esos batallones. Y paralelo a esos batallones se creó otro donde decía batallón de militares trabajadores. Todos aquellos militares, no, todos aquellos aspirantes a ser militares, reclutas que acababan de ingresar al ejército, pero que para el régimen eran peligrosos, simple y sencillamente los agarraban, los sacaban, los metían a la cárcel, los juzgaban y posteriormente pasaban a engrosar esos batallones militares disciplinarios de trabajadores. ¿Y qué hacían? Pues fácil, Franco los ponía a trabajar en obras públicas, carreteras, puentes, edificios, todo eso. Y de ahí pues lo que mencionábamos, nuestro presidente de 1931 al 44, fiel admirador del franquismo, retoma estas cosas y pues acá pues también él saca a los reos a trabajar en obras públicas, construyendo la carretera panamericana con un montón de reos ahí. Ok, así para ir ya finalizando el repasito así de esto. Vamos a ver, ese hacinamiento en las cárceles, falta de higiene y falta de una buena alimentación provocó un alto índice de mortalidad en los reos. Ya no solo morían por los fusilamientos, sino que también por la falta de todos esos, ¿cómo se llama? La falta de las condiciones adecuadas dentro de los
de los centros reclusorios. La represión no solo se quedó en el aspecto físico, sino que también se extendió a expropiar, a quitar las propiedades, los bienes, a todos aquellos que habían sido encontrados culpables de colaborar con la República. Todas las instituciones que pertenecieron a la República fueron objeto de expropiación, partidos políticos, sindicatos, sedes de la República, todos esos, exiliados, profesionales que habían tenido que huir del territorio, todos aquellos que en algún momento fueron acusados, fueron objeto de expropiación de propiedades. ¿Y estas propiedades a dónde pasaron? Pues a manos del régimen, engrosaron todos los que son las ¿cómo se llama? La parte que, bueno, el inmobiliario de estas instituciones del régimen. Y por último, pues decíamos que con las regiones autonómicas, pues igual, Franco se empachó de una manera mucho mayor. Prohibió la lengua catalana, la vasca y la gallega. Toda esa lengua no se podía hablar en ¿cómo se llama? En actos privados, perdón, en actos públicos, en el desempeño de las funciones laborales. No se podía también hablar en actividades de tipo recreatorio, ni inclusive en el ámbito comercial, en anuncios, nada. Pero los catalanes, vascos y gallegos se las ingeniaron y siguieron practicando su cultura en forma privada. Pero claro, fueron objeto de represión. Esa fue otra de las medidas que imitó a la perfección el general Maximiliano Hernández Martínez, sobre todo en la zona occidental, después del levantamiento campesino de 1932. Persiguió en esa zona rural a todos aquellos que hablaban la lengua autóctona del lugar, el náhuatl, todos los que se vestían en forma refajada, haciendo alusión a las actividades, a sus rasgos indígenas, fueron objetos de persecución. ¿Por qué? Maximiliano tenía miedo que ellos, en forma privada, en forma escondida, en forma clandestina, en su idioma, estuviesen planificando atentados en contra de su gobierno, ya que se dio Martínez a la tarea de acusarlos a ellos de colaborar con la ideología boom de ese momento, el comunismo. Todas esas personas eran acusadas de colaborar con el comunismo y fue la razón fundamental para implementar esa persecución en contra de ellos. Mucha gente dejó de hablarlo, aquí en nuestro país sí, escapó a desaparecer la lengua. Hoy en día hay varios esfuerzos para recuperarla, pero en ese momento desapareció. Hay mucha gente que dejó de usar su vestimenta tradicional. Hoy en día les da, a muchos de ellos, a los jóvenes les da pena usarla, pero en su momento se vieron obligados a abandonarla. Ok, muy bien. No sé, ¿algún comentario de eso, de la represión institucionalizada con la relación de nuestro país? No sé, algo que ustedes quieran comentar, aportar sobre ese tema. ¿Queda agotado completamente? No me hagan como que me siento monólogo yo solito, como aquel señor que salía hace un montón de tiempo en la tele, un tal Adal Ramones, que se podía platicar él solo un montón de cosas. Ok, vámonos. Ya suficiente, mucho hablé. Vámonos a la parte de ustedes.
Relaciones internacionales y evolución del régimen. Equipo número 1 o sala número 1, la señorita Camila con su equipo. Nos habla sobre la Segunda Guerra Mundial y la hegemonía del nacionalismo, desde 1939 hasta 1945. Les voy a habilitar la herramienta de compartir pantalla para que perfectamente lo puedan hacer si lo toman a bien. Ok, muy bien. Adelante, señorita Cami. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Somos la sala 1, el equipo 1, y nuestro tema es la Segunda Guerra Mundial y la hegemonía del nacional sindicalismo, como usted, profe, dijo, de 1939 a 1945. Vaya, primero, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, el franquismo apoyó a las potencias del eje. España en esos momentos no contaba con los recursos necesarios para involucrarse en una guerra, por lo que Franco declaró neutralidad de España. La falange española tradicionalista y de las JONS, que es las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, tuvieron un rol dominante en el nuevo Estado Nacional Sindicalista que se quería construir en España. Ramón Serrano, cuñado, es este personaje de acá, cuñado de Franco, tomó un rol importante en una importante tarea y en las relaciones con el eje. Bueno, en octubre de 1943, la guerra no benefició a los fascistas, a lo que los gobiernos británico y americano presionan a Franco de abandonar el eje. Se disuelve la División Azul y regresa a la neutralidad. Por la derrota alemana, el franquismo debía distanciarse del fascismo. Se presenta un régimen católico, conservador, anticomunista para evolucionar hacia una monarquía. Y finalmente, la victoria de Alemania sobre Francia, no beligerancia, un claro apoyo diplomático y económico a la potencia de eje Franco. Se entrevista con del eje. Franco se entrevista con Hitler y Mussolini. Franco consideraba ampliar colonias africanas y recuperar Gibraltar. España no entró en guerra, aunque colaboró en el esfuerzo bélico. La División Azul fue enviada a la URSS y a combatir tropas alemanas. 10 de 500 españoles fueron enviados a trabajar a Alemania. Y a una imagen final. Esto vendría siendo nuestra infografía, profe. Y aquí termina nuestro tema. Gracias. Muchas gracias a ustedes, señorita Cami. Vamos a ver, hagamos un pequeño paréntesis acá con lo que el grupo o el equipo número 1 acaba de comentar, la Segunda Guerra Mundial y la hegemonía del nacionalismo. Partamos de 2 puntos. Hegemonía, el término hegemonía. ¿Qué será eso? ¿Quién me ayuda? Hegemonía. Profe, la hegemonía es la supremacía que un Estado o pueblo ejerce sobre otro. Se refiere a superioridad. Ok, muy bien. Excelente. Vamos a ver, hegemonía, sí, es la superioridad o el poder que un determinado sector, país, región o institución puede ejercer o tiene sobre los demás miembros, como bien lo plantea la señorita Cami. Entonces, en ese momento, a nivel europeo, había una ¿cómo le llamo?
una superioridad del nacionalismo sobre otras ideologías. Y de ahí viene, pues, en muchas cosas, uno de los factores fundamentales para que en su momento se apoyara más que todo una lucha en contra de imponer el poder sobre los demás. Disculpe, profe, tenía problemas. Ok, Majo, no hay ningún problema, no hay problema. Entonces, vamos a ver. ¿Qué sucede en ese momento de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial? Franco se siente comprometido con sus padrinos de la Guerra Civil Española. Recuerden que Alemania e Italia fueron bastiones importantes en esa guerra civil, no solo con ayuda económica, sino que con pertrechos militares, con armas, con los mismos soldados alemanes e italianos que se integraron a esa lucha. De hecho, la carrera armamentística de los alemanes fue beneficiada con esa guerra civil porque ahí empezaron a probar la capacidad destructiva de muchas de las armas que ellos tenían. Entonces, en vista de ese apoyo que le dieron durante la guerra civil, Franco se sentía comprometido con los aliados del eje. Y al inicio de la guerra, pues Franco empezó dándole apoyo a este grupo. En la medida que las victorias del eje iban llegando, Franco les iba apoyando. Y como bien decía la señorita Cami, ahí pues Franco tuvo reuniones con Hitler y con Benito Mussolini, pero que al final pues no llegaron a acuerdos para consolidar un apoyo del 100%. La cosa fue cuando empezaron a llegar las derrotas del eje. Franco empezó ¿cómo se llama? A retirar ese apoyo, aunque hasta ese momento, ojo, no lo había declarado en forma oficial. Decía él de que por el mismo desgaste de la guerra civil, entonces España se iba a declarar neutral. Eso se maneja a nivel de los historiadores e historia de España, pero durante mucho tiempo. Pero hace un par de años por ahí pues se filtró un documento de un general inglés, Arlington, algo así se llama, no se me ha escapado ahorita el nombre, en donde le proporcionaron a Franco una millonaria cantidad de dinero para que se mantuviera al margen de esa Segunda Guerra Mundial. Y ahí pues viene y Franco pues declara la neutralidad con lo que es su involucramiento en la Segunda Guerra Mundial. Pero ojo, eso lo declara él. Pero sí hubo un batallón de voluntarios, los que denominaron la División Azul, quienes se encargaron de apoyar a la alianza del eje. Entonces, a partir de ese momento, pues los españoles, en forma oficial, se apartan de la guerra, pero ya tenían eso. Inclusive en ese aspecto de neutralidad, pues vienen y hacen una declaración de no beligerancia. No beligerancia. Y aquí quiero que me ayuden otra vez ustedes con el término beligerancia. ¿A qué será? ¿A qué se refiere ese término? Beligerancia. ¿Alguien me ayuda? Vamos a ver, alguien.
¿Alguien que me quiera ayudar acá? No Wilber. será como una actitud combativa. Una actitud combativa. Ok, Daniel, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, dígame. ¿Alguien más? Wilber. Por aquí vi a Franklin. Franklin, ¿qué pasó, Franklin? ¿Me puedes ayudar con esto? No beligerante. No me digas que se fueron juntos a tomar cafecito con Wilber. Franklin. Uy, se va la luz ya casi. Pero no se me cortó. Ok. Quiero ver qué más me ayuda. Voluntario. Arturo. El término no beligerante. Arturo. ¿Ven que se me han hecho? Ok. Ya estamos. Equipo 2, adelante, equipo 2. Hoy sí, ya lo podemos ver. Perfecto. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Compañeros. Nosotros le vamos a contar sobre los años del boicot internacional que va desde el 45 hasta el 47. Aquí esta etapa empieza en el fin de la Segunda Guerra Mundial, que supuso para el franquismo una etapa de aislamiento del mundo y rechazo internacional. Esto porque la ONU lo había condenado por su colaboración con el eje, que el eje sería Japón, Italia y Alemania. Y por sus acciones en represión al pueblo también, la ONU lo calificó como no representante del pueblo y que no estaba capacitado para dirigir y que lo iban a expulsar de cualquier organización que fuera internacional, y así hasta que fuera un nuevo gobernante en España. Luego, además, el gobierno francés cerró sus fronteras con España y además los embajadores que había en Madrid, las Naciones Unidas les sugirieron a Francia que los retirara. Esto mientras en el plazo del 45 hasta el 46. Pero Franco adoptó una postura firme, sin quebrantarse. Y esto además le costó mucho porque él no fue también uno de los beneficiados por el Plan Marshall, que el Plan Marshall era que Estados Unidos iba a dar una ayuda a los pueblos de Europa para que se volvieran a autoconstruirse, por decirlo así, ellos mismos, con una ayuda económica. Y además, por parte de la OTAN, fueron excluidos de esa parte de la Alianza Defensiva Occidental.
Y además que esto también le costó bastante limitación a España en el ámbito internacional y la falta de ayuda y el aislamiento de todo el mundo. Le negaron la comercialización, que le fue negada también por la ONU, y el vender productos a otros países. Y nada más. Gracias. Ok, Daniel, muy bien, excelente. Sí, de eso trató, con relación a lo que es los años del boicot. España se vio afectado, desde las represalias que tomaron los países extranjeros con el boicot que le llevaron a cabo, retirando los embajadores, cerrando las fronteras con Francia y, en fin, una serie de cosas que afectaron. Ok, muchas gracias, Daniel, excelente. Vámonos con el equipo número 3. Ok, muy bien, ya cargó. Bien, nuestra parte que les vamos a exponer el reconocimiento internacional, el predominio del nacional catolicismo. Bien, como ustedes recuerdan, ya lo dijeron los grupos anteriores, Franco quedó en una mala posición tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque en su no beligerancia, él logró evitar una condena todavía más severa, como si lo tuvieron Alemania e Italia. Y ya no se diga Japón. Pues bien, ya para 1947, Estados Unidos está preocupado porque el comunismo impulsado desde la Unión Soviética empieza a avanzar por Europa. Los países que fueron devastados por la Segunda Guerra Mundial en el lado oeste ya son parte de la Unión Soviética, toda la zona de Polonia, bajo el yugo del comunismo ya se viene enseñando lo que antes fuera la antigua Yugoslavia, toda la parte de la República Socialista Soviética de Ucrania, que también fue devastada por la guerra, y hasta llegar a Berlín, que fuera el punto más álgido de la Guerra Fría. Y ese avance del comunismo es peligroso para el modelo occidental y por lo tanto Estados Unidos necesita aliados. Y Francisco Franco, que fue un perseguidor del comunismo, resulta ser una pieza clave. Es bien cierto que Franco apoyó al Eje durante la Segunda Guerra Mundial, pero él no tenía un pelo de tonto. Cuando vio que empezaban a perder, también él se empezó a alejar. Y ya para el final de la guerra, el respaldo que Franco le dio a la Alemania nazi y a la Italia Mussolini fue casi nulo. No sé si podemos seguir con la diapositiva. Bien. En 1951, Franco decide remodelar el gobierno para lograr acercarse a las potencias occidentales y tener éxito en la política exterior. Bien. También estuvo el predominio del nacionalcatolicismo. ¿Qué es esto? Es que, como les decía, Franco no era tonto. Recordemos qué es lo que pasaba. En una España que casi el 97% de la población era católica y en un momento en el que Franco necesitaba un respaldo moral, él intenta entablar relaciones con la Santa Sede. Ahora bien, ellos no estaban, la Santa Sede se mostró sus reservas porque Franco envió la petición de establecer relaciones en 1951 y los pactos no se firmaron hasta 1953. No sé si podemos continuar un poco.
Y esto pareciera de que le daba cierta legitimidad moral al gobierno de Francisco Franco, pero es que tampoco podemos, esto es una escala de grises, ¿no? Porque recordemos, la iglesia venía de perder mucho en España. Durante la Segunda República se le habían expropiado muchos terrenos, se había expulsado a los jesuitas, se habían quemado conventos e iglesias, se habían profanado muchos lugares sacros y también se les había quitado la enseñanza, solo para venirle a dar la estocada final que ya se venía dando desde 1853 más o menos. Entonces, naturalmente que no tenían muy buenos recuerdos de eso. Y viene Franco, y de hecho él desde el principio hace, durante el levantamiento y toda la parte de la guerra civil, en la zona republicana se perseguía a los clérigos, a los sacerdotes, a diferencia de en la parte sublevada de España. Así que había más acercamiento con el lado franquista que con el lado republicano, desde el principio. Y claro, también estaba bajo la espada y la pared, porque tenían dos opciones la iglesia ya con Franco. Si aceptaba, bueno, Franco les iba a dar ciertos privilegios, y si no aceptaba, pues Franco iba a iniciar una represión terrible. Incluso, a pesar de los concordatos que se firmaron, Franco terminaría abriendo varios campos de concentración para sacerdotes, pero eso es más adelante. Pues bien, claro, el Vaticano exigió el establecimiento de la confesionalidad del Estado. El Estado, y Franco muy feliz lo acepta, porque de hecho eso es lo que él quería, que el Estado fuera católico y de esa forma tener cierta legitimidad moral. Bueno, ahí está. A la iglesia se le devuelven muchos de los terrenos que le fueron expropiados durante la Segunda República, es decir, se les regresaron. Se le concedieron exenciones fiscales ¿y esto por qué? Porque a la iglesia también se le encargó, se le permitió que volviera al ministerio de la enseñanza. A la iglesia se le encarga la enseñanza. Y claro, eso es, el Estado le ayuda, y en vista de que era una cuestión de interés público, al Estado le interesaba que la gente estuviera educada y tuviera ciertos valores alejados de cualquier ideología comunista. Claro, también le da esto, bien, vos enseñás y yo te perdono impuestos. Y claro, y te voy a ayudar para que lleves esto. Esto le valió a Franco la posibilidad de entablar relaciones con Estados Unidos, porque ya después de los pactos que tiene con la Santa Sede, se firma con Estados Unidos, que ya son de defensa, defensivo, económico, y los países se promueven ayuda mutua en caso de conflicto. Así que quien se metiera con España significaba que se metía con Estados Unidos. Y ahí Franco ya lo vemos. Él vuelve a la esfera geopolítica triunfante por la misma necesidad de la época. No sé si podemos continuar. Sí, no, está bien. Ven, aquí podemos ver que España recibe material bélico, se modernizan las Fuerzas Armadas, algo muy importante que Franco necesitaba para mantener su régimen. Recibe una ayuda técnica, 456 millones de dólares en 4 años. Bueno, y una vez ya que Estados Unidos vuelve al juego con España, las demás potencias satélites, los demás países, Francia, Reino Unido, y otros ya, bueno, España parece, si la mayor democracia del mundo lo ayuda, bueno, quizás no es tan malo. Entonces, restablecen las relaciones. No sé si seguimos un poco más. Bueno, entonces solo unas últimas cuestiones. La población, claro, hubo cierta represión, porque al instaurarse el catolicismo como una religión oficial, las demás religiones sí se podían desarrollar, pero en la privacidad. No podían hacerse actos públicos.
de las demás religiones. Y claro, también el Estado muy interesado en que la moral de la familia, de los valores cristianos se difundieran, crearon instituciones propagandísticas, como por ejemplo los propagandistas católicos, si no mal recuerdo. Y hay también quizá un error por ahí que se piensa de que el Opus Dei se fundó para eso, pero para ayudar a Franco, y no es cierto, porque el Opus Dei se fundó en 1928, todavía faltaban años para que Franco llegara al poder, pero eso es otro asunto. El predominio del nacionalcatolicismo fue el tercer pilar en el que Franco lograría sustentarse en el poder ya hasta su muerte, puesto que él fue cambiando primero el nacionalsocialismo, luego el nacionalcatolicismo, fue cambiando sus pilares, porque ahora estaba respaldado por algo que la gente, recordemos, un país de exagerada mayoría católica, le daba el apoyo. Claro, a la iglesia, y ya después ese apoyo Franco lo iría direccionando hacia él. Eso sería una de las, quizá la más importante de las formas en las que Franco lograría consolidar su poder durante tantos años. Bueno, hoy sí ya terminamos ahí. Sí, ok, muchas gracias, Arturo. Pero solo así un comentario rapidito, pero sí la iglesia, Franco, el régimen de Franco termina siendo favorecido por el Opus Dei en su momento, aunque no se creó específicamente para ayudar al régimen franquista, pero en su momento sí el régimen y la misma iglesia lo puso al servicio de Franco. ¿Sí? ¿Me equivoco, Arturo? Sí, lo que sucede, claro, el Opus Dei se fundó en 1928 por San José María Escrivá de Balaguer y no obtiene un reconocimiento ya sino hasta 1941. Entonces, a partir de eso, claro, el Opus Dei son asociaciones de laicos principalmente, y que son laicos que llegan a puestos importantes en la administración de Franco. Y eso le ayuda como el Opus Dei es un movimiento que es bastante más fraterno que el resto de congregaciones laicas, al haber muchos miembros del Opus Dei dentro del gobierno franquista, le dan cierto respaldo, puesto que ahí era como que todos para uno y uno para todos, si podría decirse de esa forma. Entonces sí, el gobierno de Franco se vio favorecido por organizaciones como el Opus Dei, aunque claro, se mantendría en la informalidad aún de 1941, sino hasta 1982, si no mal recuerdo, que es que Juan Pablo II lo declara prelatura personal, si no mal recuerdo. Pero sí, se vio favorecido. Ok, muchísimas gracias, Arturo. Excelente participación del grupo de ustedes. Y nos vamos rapidito con el último de los equipos. Muchas gracias. Bueno, sí, ok. El último de los equipos, el cuarto. Profe, Hola. ya vamos. Perfecto. 2 minutos. No hay problema. En 1900. A mediados de la década como de 1950, la admisión de España en lo que es el contexto internacional había dado un respiro en lo que es al franquismo, pero muchos de estos problemas interiores seguían como en deuda, como pendientes, sin resolver. Entonces la situación económica era muy difícil porque la producción aumentaba de manera muy lenta y el nivel de vida en España era muy inferior
al del resto de lo que son los países europeos. Pero las ayudas americanas no eran suficientes como para salvar toda la situación de crisis. Y durante la crisis en la calle surgieron los primeros síntomas como de descontento por el hambre. Luego, entre 1956 y 1958 se produjeron una oleada de protestas obreras en algunas ciudades y los primeros movimientos de disidencia en la universidad. Pero dentro del régimen aumentaba la presión de los que la defendían, la necesidad de un profundo cambio en lo que era la orientación económica. Y estos dirigentes eran conscientes de la necesidad de acabar con los vestigios de la autocracia y liberalizar la economía. De este modo, la crítica situación económica, al aumento de la protesta social y las nuevas relaciones internacionales obligaron a Franco a un nuevo cambio de gobierno. O sea que por presión, él no, ni modo, tengo que cambiar mi gobierno. Luego, en el año 1957, Franco realizó lo que es una nueva remodelación del gobierno en la línea que iniciaba en 1951, apartando a los falangistas y promocionando a los sectores católicos. Estos entraron como ministros a propuestas de Carrero Blanco, los llamados tecnócratas Navarro Rubio y Ullastres, que estos hombres procedentes del Opus Dei, que ocuparon puestos decisivos en la dirección económica del país. Y esta nueva generación de políticos, en su mayoría de los cuales no habían participado en la guerra civil, protagonizarían la etapa siguiente del franquismo, que es caracterizada por un intenso crecimiento económico en la década de 1960. Listo, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes, Majo. Por razones de tiempo, no sé si alguien quiera comentar algo, pero si no, por razones de tiempo, nos quedamos acá para que se vayan corriendo a la otra clasecita. Y feliz día, feliz fin de semana, Dios les bendiga y nos seguimos en comunicación. Cualquier cosa, a la orden. Adiós, profe. Adiós, profe, gracias. Feliz día. Nos vemos. Bueno. Hola, hola. Profe, es que yo no, mire, yo tengo un problema que si usted no, es que mire, a mí se me pispilea la pantalla, fíjese. Entonces por eso no me puedo salir hasta que usted la termine. Quedaron congelados. Porfa. ¿Cómo que se trabó esa cosa? Hola, hola. ¿Todavía se quedaron por ahí? Yo no me puedo salir, profe, es que Ni mire, yo. mi compu es bien rara. No, pero es que a mí también me pasa lo mismo. Yo no he podido salir. Ya quise salir y se quedó pensando a saber qué ha pasado. Y todos los demás en tu compu ya desaparecieron.